tener con nosotros ahora el pastor Jorge Alemán. Es el conferencista ponente para el retiro de los varones, hablando acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué está estableciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo participamos? Y hoy está hablando del reino de los mansos. La guía para el mensaje está dentro de su boletín. Él es pastor en Monterrey, es casado y tiene 3 hijas princesas. Nadie se ha casado. Todavía no. ¿Estás ahorrando dinero? No, este año hay boda. Hay una. Gracias, pastor Jorge, por la palabra de Dios. Es un privilegio estar aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor. Años conociendo al pastor Kenton. Nuestros ministerios se cruzan de tanto en tanto y ahora pues tuve el privilegio que me invitara a compartir con los varones y aquí también en la iglesia con ustedes. Vamos a orar y vamos a pedir la gracia de nuestro Dios en esta hora para la predicación de la palabra. Gracias, oh Padre, porque nos permites en libertad abrir tu palabra y escudriñar. Y pedimos tu guía y tu dirección. Pedimos que abras nuestros oídos, no para oír la voz de un hombre, sino tu voz, a través de las verdades eternas de tu divina palabra para nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, en Cristo Jesús. Amén. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a la tierra, la primera predicación de Él dijo: el reino de Dios se ha acercado. O dijo: el reino de Dios está entre ustedes. Vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Y en muchas de sus enseñanzas, cuando enseñaba por parábolas, decía: y el reino de Dios es semejante a. Cuando creemos en el evangelio, cuando creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, venimos a ser lo que podríamos decir ciudadanos del reino de los. ¿Qué significa? ¿Qué significa vivir, como ciudadano del reino de Dios mientras estemos aquí? Hasta el día que Él regrese y nos dé nuevos cielos y nueva tierra. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, lo tienen ahí en sus hojas. Jesús enseñó lo que se conoce como el sermón de la montaña o el sermón del monte. Y en el Evangelio de Mateo es a los capítulos 5, 6 y 7. Y si tú ves este sermón, realmente es cómo vivir, ¿qué? En el reino de Dios. Y comienza con las bienaventuranzas. Y no voy a poder abarcar todas, voy a querer abarcar y meditar contigo solamente en una. Mateo 5, 5 lo tienen ahí en sus bosquejos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán ¿qué? La tierra. Porque ellos heredarán la tierra. Tú y yo. ¿Qué significa esta palabra? Y si puedes leer las bienaventuranzas, ¿qué significan las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas nos enseña: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los pacificadores. Las bienaventuranzas nos enseñan a reinterpretar cómo vivir en esta tierra. Le dice al creyente, al cristiano, cómo debe de caminar. Es ponernos nuevos lentes para entender qué debemos de hacer, cómo debemos de hablar. Las bienaventuranzas constantemente nos confrontan a ti y a mí.
Las bienaventuranzas te ponen entonces la senda de la vida. Te ponen las bendiciones y las promesas del evangelio, y por otro lado entonces implícitamente te ponen el camino del mundo, el camino finalmente de la perdición y de la muerte. Hoy quiero entonces que meditemos en el reino de Dios que heredarán los mansos. Y ustedes tienen ahí su bosquejo y vamos a iniciar. ¿Qué es y qué no es una persona mansa? ¿O qué es y qué no es la mansedumbre? En el Nuevo Testamento 4 veces se hace referencia a la palabra manso. 3 veces se refiere a Jesucristo y solo una vez se refiere a los creyentes. La única vez es en la bienaventuranza que acabamos de leer. ¿Qué significa? ¿O qué no es? El mundo te presenta sus propias bienaventuranzas. El mundo te dice cómo ser feliz. Voy a poner ejemplos y tú podrías hacer esta lista realmente larga. Dichosos o bienaventurados, dice el mundo, dichosos los fuertes, porque jamás en esta tierra serán vencidos. O dichosos los que se mueven y agitan circunstancias para tomar mayores ganancias, tendrán y serán felices aquí y ahora. El mundo te presenta una dicha, una bienaventuranza, una felicidad. Y la felicidad tiene que ver ¿con qué? Con nuestras posesiones materiales. A medida que tengamos más, parece ser que seremos más felices. A medida que utilicemos los medios y las formas para yo obtener aquello simple y sencillamente que yo quiero. Y el mundo entonces te presenta que todo lo que vale es tu presente, es tu aquí y ahora. El evangelio no solamente te presenta una promesa para el aquí y ahora, sino te ayuda a mirar hacia el futuro. Te ayuda a pensar en el futuro estando firme en tu presente. ¿Qué no es una persona mansa? Y tú pudieras probablemente escribir ahí, te voy a dar 3 cositas, no está ahí en tu bosquejo, pero 3 cositas de lo que no es una persona mansa. Una persona mansa no es una persona indolente. ¿Qué es esto? Una persona con falta de fuerza de voluntad o una persona perezosa. ¿Sí? Un manso no es esto. Un manso tampoco es una persona débil. A veces pensamos la mansedumbre como una persona débil, alguien que se le puede manipular para mis propios beneficios. Voy a utilizar a esa persona porque es mansa, o sea, es débil. No es esto. A veces pensamos que la mansedumbre tiene que ver con el carácter simple y sencillamente que tenemos. Ay, aquel Dios le dio mucha mansedumbre, es muy manso, es de buen carácter. Y esto tampoco es la mansedumbre. Si van a su bosquejo, podríamos decir en la primera bienaventuranza, si el pobre en espíritu es lo opuesto al orgulloso, el manso es lo opuesto ¿a qué? A una persona agresiva. Y por agresivo no estoy pensando necesariamente en una persona violenta físicamente. Es una persona que quiere que tomar nuevamente y va a agitar y hacer cosas para su propio beneficio. Eso es exactamente lo opuesto a una persona mansa. Vea la definición. Hay una definición ahí que nos da el pastor John Piper. La mansedumbre es el poder, es la capacidad de absorber, 1, la adversidad, y 2, la crítica sin contraatacar.
es poder absorber y la crítica sin contraatacar. La bienaventuranza anterior a esta dice: bienaventurados los que lloran. Y si pudiera predicarte, te voy a decir simple y sencillamente que es llorar por nuestro pecado. Y sabes, tú y yo a veces podemos ser buenos para analizar nuestras propias faltas. Pero ¿qué pasa cuando alguien te señala? ¿Qué pasa cuando alguien te dice: es que tú has hecho esto? Es que tú eres así. Y empieza la crítica y empieza el señalamiento, y la pregunta es: ¿cómo hablas? ¿Cómo respondes? ¿Qué haces? ¿Puedes tener la capacidad para absorber esa crítica? ¿Puedes tener la capacidad para absorber esa adversidad? Déjame darte la definición, y no está ahí, y no te la van a poner en las pantallas, pero escucha con atención, y si puedes, escríbela con tus propias palabras. Dice: la mansedumbre es la firme resolución, es una firme resolución de que siempre es mejor sufrir que pecar. Ya me la pusieron, ¿verdad? Eso. Es mejor que sufrir que pecar. La persona mansa es aquella que está dispuesta a dar ese paso de absorber y de tomar probablemente hasta el dolor, ¿no?, que alguien más no puede provocar. Y que está dispuesto ¿en qué? En el Espíritu de Dios, en su palabra, no que responder de una manera violenta con palabras, acciones, etcétera, para con la otra persona. Ahí, hermano o amigo, está la mansedumbre. El pastor Martin Lloyd-Jones, si lo tienen ustedes en su bosquejo, me encanta esta metáfora, dice: la mansedumbre es como la leña mojada, no se incendia fácilmente. Nuestro Dios es lento, ¿para qué? Para la ira, y grande en relaciona. Ahorita voy a hablar de Jesús. Relaciona. Lento para la ira, nunca dice que no va a caer, pero es grande en misericordia. Cuando Dios nos dice bienaventurados los mansos, espera que tú y yo podamos actuar, hablar, ¿sí?, y crecer en ese carácter para la honra y la gloria de nuestro Dios. Ahora pasemos al segundo. La pregunta no solamente importante es ¿qué es? La pregunta importante es ¿cómo puedo llegar a ser ¿qué? Manso. Ahora, la mansedumbre no la puedes comprar en la tiendita de la esquina, ¿sí o no? No la puedes pedir a Amazon en línea. La mansedumbre es algo que tiene que ver con la gracia divina llegando a tu vida constantemente a través de la obra del Espíritu Santo. Déjame decírtelo desde ahorita. Una persona mayor de edad, ¿sí?, no necesariamente es una persona mansa. A veces asociamos edad y experiencia con mansedumbre, y esto no es así. ¿Que la experiencia puede ayudar? Sí, no digo que no, pero la mansedumbre llega como una gracia divina a nosotros. Necesitamos que pedirla, ¿sí?, estar dispuestos a recibir la obra del Señor. Ahora, ¿cómo es posible esto? Dije 3 veces se refiere a Jesús. Ve a tu hoja. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy, ¿qué?, manso y humilde de corazón. Quiero parar ahí.
Ve la frase arriba. Jesús se define a sí mismo. Nadie está definiendo el carácter de Jesús. Jesús está hablando de su propio carácter. ¿Y cómo se define Jesús? A sí mismo como manso y humilde. Jesús tiene una paciencia para contigo y para conmigo, que su primera reacción al revelarme a Él no es señalarme, ¿no? ¿Cuántos errores cometí como padre con mis hijos? No sé cuántos se relacionan, ¿verdad? Y la primera reacción, ¡ay, es que! Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ama de tal manera que esa no es su primera reacción. Su mansedumbre, ¿sí? Escucha bien, afecta todo lo demás que es Él. El carácter de nuestro Señor, ¿sí? Sus atributos, sus cualidades están interconectadas de manera perfecta. No es de que en algún momento Él es manso aquí y dejó de ser manso acá. Están interconectadas de manera perfecta, de tal manera que cuando Jesús dice, soy manso y humilde, nos está diciendo que Él es siempre, constantemente. Lee la última parte. Y quiero que pienses y medites profundamente en esto. Si Jesús no hubiera sido manso, si hubiera reaccionado a la primera bofetada, a la primera mentira que se hizo contra Él, ¿verdad? A la primera injusticia, no hubiera llegado a la cruz. Y si Jesús no hubiera llegado a la cruz, tú y yo no estaríamos, ¿qué? Aquí. No tendríamos la salvación, no tendríamos el perdón de los pecados, no habríamos sido reconciliados con Dios, no tendríamos la promesa de la vida eterna, y puedes seguir y seguir en todo lo que Dios te da y te promete a través de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Si Jesús hubiera reaccionado de manera equivocada, ¿ante qué? Absorbió la crítica, absorbió la injusticia para llegar al plan establecido y morir en la cruz por ti y por mí. ¿Cómo podemos ser mansos? No es siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Ok? Ejemplos hay muchos en la vida y en la historia. Jesús es más que un ejemplo. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Cuando yo entiendo su obra, su muerte por mí en la cruz, entonces se presenta como mi modelo a seguir. Pero es hasta entonces, hasta que le conozco como Salvador y Señor, hasta que corro a Él, cuando ya no tengo nada que ofrecer, cuando entiendo que solamente necesito de su gracia. ¿Cómo? Ve, dale la vuelta al Salmo 37 en tu hoja, la parte de atrás. Por eso leímos el Salmo 37. David, ¿qué dice? No te impacientes a causa de los malignos. ¿No nos provoca eso ira? ¿Sí? Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Confía en Jehová y haz el bien. Encomienda a Jehová tu camino. Jesús dice, soy manso y humilde, por lo tanto, ¿qué? Vengan a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Cuántas veces no nos acercamos a Dios porque no creemos que nos va a recibir? Pregúntate. Y cuando no te acercas al Señor porque crees que no te va a recibir, es porque no crees que es manso y humilde. Porque estás teniendo, ayer decían, ¿verdad?, en la conferencia, porque estás teniendo un Dios que nada más te va a estar señalando tus errores. Y ese no es nuestro Señor y Salvador Jesús.
Dice, soy manso y humilde, por lo tanto, vengan a mí. ¿Cómo, hermano o amigo, puedes ser manso? ¿Cómo puede venir esta gracia viniendo una y otra vez a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Esperando que Él obre, estando atento al Espíritu Santo que nos va a confrontar con nuestros pecados, pero que nos va a apuntar a la obra maravillosa, el amor eterno de Cristo Jesús por mí y por ti. Y te aseguro que no importando qué edad tengas, puedes tener 20 años y puedes ser un joven manso y humilde, y puedes tener 50 o 70 y puedes ser manso y humilde delante del Señor. Y dichosos, dice su palabra, aquellos mansos, porque heredarán ¿qué? La tierra. Y eso nos lleva al último punto. ¿Qué se nos promete? ¿Qué se nos promete? ¿Sí? Dice, el Evangelio nos promete que todo será nuestro si somos capaces de esperar y creer. El Evangelio nos promete que somos dueños de esta tierra en Cristo Jesús si somos capaces de esperar y creer. Heredarán. El 10 de mayo pasado del 2021, mi madre me llamó a las 8:30 de la mañana y me dijo, Jorge, tu papá no me responde. Mi papá se encaminaba a bañarse, tenía casi 87 años, batallaba para caminar, se sentó, ya se había quitado su ropa, se sentó y simple y sencillamente descansó. ¿Sí? Con el descanso vino esto. Mi padre nos dejó una pequeña herencia a mis hermanos y a mí. Y al meditar nuevamente en este pasaje, vino a mi mente, hace 30 años casi cuando me casé, mi papá me dijo, hijo, esta casa te la voy a dar a ti en herencia, hace 30 años. No la voy a poner en tu nombre, va a seguir siendo mía, me dice. Cuando ya no esté, será tuya. Podía haber dado a quien quiera, era suyo. ¿Por qué me lo dio? ¿Por qué me lo dio? ¿Por qué le dio a mi hermano algo más y a mi otro hermano? Porque hay un vínculo que padre, hijo, hay un amor de este padre a este hijo. Y sin merecer recibo fruto de ¿qué? De su labor y de su trabajo por amor a mí. Bueno, déjame ponerte la analogía. Tú no merecías nada, pero has venido a ser parte de ¿qué? Ser hijo e hija de Dios. Y tú y yo tenemos un Padre celestial que es dueño de México, de los cielos y de la tierra, de todo. Y el que es dueño de todo, que es nuestro Padre, nos ha prometido darnos esto ¿en qué? En herencia. Ve conmigo a Pedro, ahí está. Segunda de Pedro 3:13, ahí está en tu bosquejo. Pero nosotros esperamos que, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad que con diligencia ser hallados mansos. ¿Sí? Ser hallados en él sin mancha e irreprensibles y en paz. Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, te ha prometido no solamente comunión con Él,
te ha prometido que verás esta tierra renovada, estos cielos y esta tierra renovados, transformados y perfectos. Y viviremos con Él y reinaremos con Él. ¿Por qué? Por una eternidad. Eso es lo que te promete. ¿Cómo tú y yo tenemos que vivir? En otras palabras, el apóstol Pablo dice ahí en 2 Corintios 6, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Hermano, hermana, ese es el carácter del cristiano. Vivimos sabiendo que nada es nuestro y sabiendo por otro lado que lo poseeremos que todo. De tal manera que entiendo y pienso y reflexiono, y si caigo me vuelvo a levantar para venir nuevamente a Jesucristo y para pedir su ayuda. De tal manera que mi mansedumbre, ¿sabes? Aquí todos nos vamos a ver bonito y vamos a responder bonito. Para responder con mansedumbre en casa a mi esposa, a mi hija, a mi padre, a mi compañero de trabajo o de la escuela, y mostrar que Cristo ha venido en su gracia a mi vida. Podría preguntarte simple y sencillamente, ¿quieres ser dichoso al ver hombres y mujeres mansos? Vengamos a Jesús. Oremos. Gracias, oh Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros y lo que todavía aún quieres hacer en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, e intercedo por tu iglesia aquí, para que sigan alumbrando y bendiciendo a esta gran ciudad, a este país y al mundo, con tu palabra, con su testimonio, en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.